en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Santo es el Señor. Lucas capítulo 23. Gloria a Dios. Verso número 45. Santo el Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23, verso número 45. Si usted lo tiene, dígame amén. Vamos a predicar por el tema la invitación que Dios nos hace. La invitación que Dios nos hace. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Yo te invito a ti a darle la mano que te queda al lado del frente y atrás y dile la invitación que Dios nos hace. Santo Dios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante sea esta palabra que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Mire a ver si usted sentado todavía puede alabar a Dios. ¿Se puede alabar al Señor en esta iglesia sentado? ¿Se puede o no se puede alabar al Señor en este lugar? Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Leímos la palabra en el capítulo 23, verso 45 del libro de Lucas, donde dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y estamos predicando por el tema la invitación que Dios nos hace. La invitación que Dios nos hace. Siempre ha sido la voluntad de Dios que el hombre participe de su presencia. El domingo estuvimos hablando aquí acerca de la presencia de Dios. Y estuvimos hablando acerca de lo que el Señor dice en su palabra, de las palabras que Dios le dijo a Moisés, cuando hablándole le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y estábamos hablando de que la presencia de Dios es el camino. Y es el camino a muchas cosas. La presencia de Dios es el camino a muchas cosas. Y Dios siempre ha tenido dentro de su voluntad que el hombre participe de su presencia. Yo iría mucho más allá. Siempre ha estado dentro de la voluntad de Dios que la creación de Él, todo lo que ha sido creado por Él, participe de su presencia. Y meditando en eso en mi casa en estos días, después del culto del domingo, vino a mi mente todo ese ejército de seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos creados allá en el lugar
donde Dios mora, participando de forma directa de la presencia de Dios, envueltos en la presencia de Dios, contemplando la gloria de Dios en lo que humanamente se dice las 24 horas del día. Y decimos lo que humanamente se dice las 24 horas del día porque en el cielo no existe el tiempo. El tiempo solamente existe aquí en la tierra. El tiempo nos fue entregado a nosotros y nos fue dividido entre día y noche para poder darnos a nosotros, los seres humanos, una hora para descansar. Pero en el cielo no existe tiempo. El tiempo es de nosotros. Pero hablando en términos humanos y hablando en el tiempo nuestro, las criaturas celestes, las criaturas creadas por Dios, disfrutan de la presencia de Dios las 24 horas del día. Cuando Dios creó al hombre sobre la faz de la tierra, también lo creó para que disfrutara de la presencia de Él. Al punto donde Dios se paseaba en el huerto. Dios hizo al hombre, lo colocó en el huerto y no lo dejó solo en el huerto. Además de todas las cosas que le creó y que le puso en el huerto, le permitía disfrutar de su presencia. Y Dios visitaba el huerto. Se paseaba en el huerto. Los hombres disfrutaban de la presencia de Dios en el huerto. Y yo no tengo problema con creer que el hombre y la mujer disfrutaban de la presencia de Dios en el huerto, porque nosotros ahora le servimos a Cristo y disfrutamos de la presencia de Dios en la iglesia. Y nosotros sabemos cuando el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia. Y sabemos cuando se mueve en nuestra vida. Y sabemos cuando se mueve en la casa. Y sabemos cuando se mueve en el baño. Y sabemos cuando se mueve en el automóvil también. Y sabemos que la presencia de Dios nos acompaña las 24 horas del día. Eso es una experiencia nueva para todo ser humano que se lava en la sangre de Jesucristo. Es una experiencia que no conocíamos. Es una experiencia totalmente nueva para todo aquel que acepta a Cristo como Salvador de su alma. No conocíamos esa experiencia. Yo no conocía esa experiencia. Cuando yo me convertí al Señor, viniendo de aquella vida de pecado, donde hay una área de esa vida que ustedes me han escuchado testificar, donde yo no creía en la existencia de Dios, decía que Dios no existía. Cuando yo vine al Señor, yo entendí rápido, no solamente que Dios es real, no solamente que Dios salva, no solamente que el hombre puede tener una experiencia con Dios, sino que entendí que esa experiencia puede ser una experiencia diaria, constante, en la vida de todo hombre y de toda mujer que le sirve a Cristo, porque se convirtió en una experiencia constante para mí. Pude entender lo que me dijo aquella muchacha que me habló el día que me hizo trabajo personal. Mientras yo le discutía y ella me hablaba de Cristo, porque quien discutía era yo, ella hablaba y yo discutía. Ella hablaba de Cristo, pero yo le discutía a ella. Y yo le decía que Dios no existía, pero hubo un momento en el cual ella me dijo a mí, ¿sabe usted por qué no puede, usted con sus palabras no puede borrar de mí la creencia que yo tengo de que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero? Y yo le dije, ¿por qué? Y me contestó, porque yo a Dios lo siento. 13 años tenía aquella muchacha. Pero me dijo, yo a Dios lo siento. Ella a esa temprana edad ya estaba teniendo una experiencia en su vida con la presencia de Dios. Sabía que Dios era real. Y las palabras que yo le hablaba, me dijo ella, no podían sacar del corazón la realidad de que Dios en su vida se movía y ella lo sentía. Como nadie puede borrar esa realidad tampoco de mi corazón. Y yo creo que es una realidad que no puede ser borrada
del corazón de nadie que haya llegado a la iglesia de Cristo y haya tenido una verdadera experiencia de salvación con Él. Y después que se apartan y se descarrían, allá donde se vayan, extrañarán toda su vida la presencia de Dios, hasta el día que regresen a ella. La única forma que una persona puede dudar de la realidad de Dios después de haber tenido una experiencia con Él es que algún espíritu del infierno se apodere de su mente para sembrarle duda en su corazón. Y aún así eso tiene solución. Porque lo que hay que hacer es correr al altar, humillarse ante la presencia de Dios, decirle al diablo: se acabó, mi vida y mi mente se sincronizan con Dios en esta hora, y con el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, la mente de uno es limpiada y la presencia de Dios restaurada en tu vida. Sí, Señor. Es un problema cuando se deja de disfrutar esa presencia. Cuando uno está envuelto en la presencia de Dios, a uno le gusta compartir con el Señor, pasar tiempo con Él. Una persona que disfruta de la presencia de Dios no tiene problemas para orar, para encerrarse en un cuarto, para estar a solas. Porque sabe que ahí lo está esperando el Señor. Y disfruta de la presencia de Dios. ¿Ah? Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, eso trajo un problema a la vida de ellos. Se rompió la comunión que ellos tenían con el Dios que los había puesto en el huerto. El pecado rompe la comunión con Dios. Y cuando Dios vino a pasearse en el huerto, como estoy seguro que Dios lo había hecho en diferentes ocasiones, eso está escrito ahí de una forma que denota una continuación de un estilo de vida. El estilo de vida de una persona que le sirve a Dios. Dios se pasea en la vida de uno. Y Dios salió a pasearse en el huerto, donde estaban Adán y Eva. Y dice que salió a pasearse al aire del día. Salió el Señor a pasearse en el huerto. Y dice que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Yo estaba leyendo esa palabra hoy y me dieron ganas de reír. Yo me decía a mí mismo: ¿y qué estaría diciendo Dios cuando se paseaba en el huerto? Porque yo sé lo que dijo después, cuando ellos hicieron lo que hicieron. Pero ¿qué estaría diciendo antes? La cosa es que mientras Dios se paseaba en el huerto, la Biblia dice que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. A ver si yo estoy en mi casa y escucho la voz de mi esposa que se pasea en la casa. Y en vez de correr a esconderme de ella, corro al encuentro de ella. Pero Adán y Eva escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y la Biblia dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Corrieron a esconderse. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Significa que lo que ellos habían hecho, habían roto la comunión entre ellos y Dios. La comunión trae unidad.
Se puede hablar de comunión entre nosotros los hermanos de la iglesia. Se puede hablar de la comunión entre un hombre y su esposa. Cuando surge una situación, un problema entre algún hermano de la congregación con otro hermano de la congregación, que nunca debiera de pasar eso. Porque nosotros somos hermanos en Cristo. Y si pasara, ya Dios nos dio la solución para cuando hay algún conflicto entre hermanos en la congregación. La solución de Cristo es perdonaos las ofensas los unos a los otros. Esa es la solución de Cristo. ¿Y sabe para qué? Para que se regrese a la comunión, a la unidad. ¿Ve? Ahora, cuando se rompe la comunión, hay división. Eso es lo que ocurre cuando se rompe la comunión. Si en un hogar un hombre y su esposa tienen un problema, se rompe la comunión entre ellos dos, ella viene y se va para un lado con la cara larga y él se va para el otro lado con la cara larga también. Los dos ponen trompa. ¿Eh? Y a menos que no se busquen y se acerquen el uno al otro y tengan una conversación o se pidan perdón al uno al otro, y a veces hay matrimonios donde eso es bien difícil porque tan altivo es la mujer como lo es el hombre. Y son como dos bueyes machos metidos dentro de una misma cueva. Santo Jehová. Que ninguno encuentra la forma de humillarse ni de pedirse perdón. Y entonces alargan las cosas. Ningún problema en un matrimonio debiera de durar más de un día. ¿Usted sabe eso? Que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ningún problema en ningún matrimonio debiera de durar hasta el otro día. Todo problema debe ser resuelto el mismo día, antes de que se ponga el sol. Pero muchachos, alaba. Santo Jehová. Pero a algunos no solamente se le pone el sol. Se le pone una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes hasta el divorcio. Santo Dios para siempre. Y todo por falta de perdón. Porque la razón del divorcio, recuerde que Cristo la mencionó. Dureza de corazón. Esa es la razón del divorcio. El divorcio viene porque una persona dentro del matrimonio, o 2 personas, puede ser 1 o puede ser 2, porque a veces son los 2. A veces cada uno está jalando por el otro lado y ahí es que viene que ninguno quiere saber del otro, pero a veces es solamente una persona. A veces hay una persona que está batallando por el hogar, batallando por el matrimonio, batallando por salvar su matrimonio, y la otra persona anda haciendo lo que le da la gana, no le importa lo que la otra persona hace, sea hombre o mujer, sigue ahí, hasta que el hogar se le destruye. Por dureza de corazón. Esa es la razón primordial. La dureza de corazón. Rompe la comunión. Y el pecado rompió la comunión entre el hombre y la mujer y el Dios que los había paseado en el huerto. Como Dios no tenía ningún problema, Dios salió a pasearse en el huerto, como siempre. Pero como ellos eran los que tenían el problema, cuando escucharon la voz de Dios que conversaba en el huerto, entonces se echaron a correr. Pero no a correr hacia Dios, sino esconderse de Él. Como hacen algunas personas cuando se está moviendo la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, que les entra como cierto temor por dentro de que Dios de momento vaya a hablarles directamente y en ese momento le da deseo de ir al baño. Y la salida que dan al baño no es otra cosa que huyendo de la presencia de Dios en la iglesia. De lo que Dios puede hacer. Y se saben que el predicador que viene es un predicador que Dios usa, que Dios puede revelarle cosas, se quedan en la casa mirándolo por el internet. Y no saben que Dios hasta por el internet habla. Y Dios hasta por el internet revela. Y que a un predicador en este altar Dios le puede decir, y a ti que me estás escuchando en el internet, que te llamas Pablo, le puede decir hasta el nombre. Dios te está dando una oportunidad. Te quedaste en la casa, faltaste al culto, le puede hacer pasar la vergüenza de su vida. Porque ahí todo el mundo va a empezar a hacer.
Es verdad, no vino. ¿Ah? Dios hace eso y mucho más, ¿oyó? Dios hace eso y mucho más. Algunas personas a veces me preguntan, ¿por qué será que Dios en este tiempo no hace cosas que hacía antes? Y yo le digo, bueno, tal vez será porque Cristo está tan cerca que algunos juicios que Dios hacía antes están guardados ahora para el tiempo de la gran tribulación. Ese va a ser el castigo de mucha gente que anda mal con el Señor. El castigo de ellos va a ser que se van a quedar cuando suene la trompeta. Santo Dios para siempre. Pero eso de que antes había personas que Dios le daba contra el piso, eso es verdad. Estos ojitos lo vieron. Y yo he sido testigo de eso hasta predicando en otros lugares. De cómo Dios me llevó a señalar a una persona que estaba faltando el respeto a la palabra que yo predicaba desde el altar, riéndose en el banco, charlando a todo lo que da. Tiré varias veces indirectas para ver si se callaba y dejaba de hacerlo. Como no lo dejó de hacer, lo señalé y le hablé. Y cayó al piso y empezó a darse cantazos contra el piso. Y vino mi amado hermano que todos los que estaban sentados en los bancos tenían que estar levantando las piernas porque Dios lo trajo por medio de los bancos hasta que los chocó contra el altar. Y Dios todavía puede hacer eso. Yo lo creo que Dios puede hacer eso. No le pido que lo haga, porque yo no le pido a Dios que haga nada. Dios hace conforme a su voluntad. A veces hay gente que dice, yo quisiera que llegara el tiempo que Dios matara unos cuantos mentirosos. Ten cuidado que no vaya a ser que se te salga a ti una mentira y el primero que mate seas tú. Senda mía es, mire, ningún hombre debiera estar pidiendo que Dios traiga juicio, porque aquí no hay ni uno que sea perfecto, todos son humanos. Y nadie debe estar pidiendo juicio. Todo el mundo debiera estar pidiendo misericordia. Y el juicio se le deja a la voluntad del Señor. El Señor sabe a quién le tiene que traer juicio, a quién le pone la mano, a quién no se lo pone. Y no es como tú piensas ni como tú quieres. Porque a veces tú piensas que Dios le debe de poner la mano a uno y Dios piensa que no, porque Dios mira mucho más allá de lo que tú ves. Tú miras por fuera y el Señor mira por dentro. Te voy a decir más, la Biblia dice, hablando de Dios, dice que Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Y nosotros los seres humanos, hay personas de las cuales no nos queremos compadecer y creemos que debiéramos hasta de botarlas de la iglesia, y Dios tiene compasión de ellas y todavía les extiende la misericordia de Él. Sanda la vaquima, sota la basaja mansote. Por eso es que la Biblia dice aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque las vivencias externas son nada cuando los corazones están llenos de podredumbre por dentro. Y por eso la Biblia dice, límpiese primero lo de adentro para que también lo de afuera sea limpio. Santo Dios para siempre. Ahora, de que el pecado corta la comunión con Dios, corta la comunión con Dios. Que hace que los hombres huyan. Sí. La gente cuando está mal, huye de la presencia de Dios. Y debieran de acercarse más a esa presencia, porque esa presencia limpia, esa presencia santifica, esa presencia quita lo que está mal. Pero hay quien huye. Ahora, la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre participe de su presencia. Y aquel velo del cual hemos hablado, leído en esta noche, entre otras cosas, era un símbolo de eso. Un símbolo de la separación del hombre de la presencia de Dios. El velo estaba puesto cubriendo el lugar santísimo, donde se simbolizaba allá adentro la misma presencia de Dios. El cielo, el trono de Dios. La presencia misma de nuestro Creador. Hablando del velo, sea bendito el Señor para siempre. El libro de Éxodo nos habla del velo diciendo
En el capítulo 26, versos 31 en adelante, dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba para aquel pueblo la presencia de Dios. Ese velo era un símbolo de la separación que existía entre el Dios y los hombres. A ese lugar santísimo solamente podría entrar un sacerdote una vez al año. Y antes de entrar, primero tenía que ofrecer sacrificio por él mismo. Y tenía que tener en su vestimenta unas campanitas, que mientras él estaba allá arriba moviéndole y ofreciéndole el sacrificio al Señor, las campanitas tenían que estar sonando. Las campanitas tenían que estar todo el tiempo ding, don, ring, don, ding, don, mientras él se movía. ¿Ah? Y si las campanitas dejaban de moverse, había que jalar una cuerda que estaba pegada a él. Había una posibilidad de que estuviera muerto. Así era el asunto. Así de serio era el asunto. Así de seria también era la ley. Y la separación que había entre Dios y los hombres. Esa separación es de la que habló Isaías en el capítulo 53, verso número 1 de su libro, donde puso: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado trae separación entre los hombres y Dios. Y aquel velo era un tipo de esa separación. En el momento de la muerte de Cristo, esa cortina, ese velo, se partió repentinamente en 2 partes. De arriba abajo, lo narran Mateo y Marcos. Ocurrió a las 3 de la tarde, a la hora en que los sacerdotes debían de haber estado ofreciendo sacrificio en el templo. ¿Cómo fue que sucedió aquello? Que ese velo se rasgó en ese momento en el cual Cristo ofrecía su vida por los pecados del hombre. El velo no se rasgó por un desgaste natural, ni por los años de uso. Lo que pasó allí en aquel momento se puede considerar un milagro de parte de Dios. ¿Sabe usted por qué el velo se rasgó? Porque en el momento en el cual Cristo murió, en ese momento también daba culminación a aquel periodo de la ley, y se abría para el ser humano lo que nosotros llamamos el periodo de la gracia. Ahora los hombres, la separación esa quedaba cortada, porque ahora Dios le iba a hacer una invitación al hombre para que tuviera acceso directo a la presencia de Él. Por eso le puse por tema este mensaje: la invitación que Dios nos hace a través del velo que se rompe, que se parte de un lado a otro. Dios está haciéndole una invitación al hombre, y Dios le está diciendo al hombre: ¿sabes qué? Desde el día que el hombre pecó, ha habido una separación entre ustedes y mi persona, y ninguno de ustedes tenía acceso directo a mí, sino a través de ritos, a través de ceremonias, a través de sacrificios, a través del cordero y a través de un sacerdote que una vez al año tenía entrada al lugar santísimo. Pero Él dice: ahora
yo les quiero hacer a todos ustedes una invitación. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Ocurrió en el momento de la muerte de Jesús. Y se explica con claridad en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos 19 y 20, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuántos me están siguiendo? Fíjate bien, porque lo que ocurrió con el velo era un símbolo de lo que estaba ocurriendo con Cristo en la cruz. En el mismo momento que Cristo moría y el velo se rasgaba de arriba abajo. Él está diciendo: ahora, hermanos, nosotros tenemos libertad, dice Él, para entrar en el lugar santísimo. Antes no se podía. Antes era el sacerdote una vez al año. Ahora, todos los que están aquí tienen libertad para entrar al lugar santísimo. Y no es un lugar terrenal. Porque el lugar santísimo era un simbolismo de lo que está arriba, de lo que está el cielo. El lugar santísimo es allá donde está la misma presencia de Dios. Y hasta allá, hasta ese lugar santísimo, entró nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Y Cristo traspasó los cielos y se metió hasta el mismo lugar santísimo, delante de la presencia del mismo Dios, como sacerdote nuestro. Y no solamente como sacerdote nuestro, sino como cordero inmolado por los pecados del hombre sobre la faz de la tierra. Y allá se metió delante de Dios y le dijo a Dios: ¿sabes qué? Mira, yo en todo lo que hice he adquirido ciertos derechos para ellos. Yo soy el cordero. Ya no hay que ofrecer más corderos allá abajo en la tierra, porque ahora aquí delante de ti va a haber un cordero eterno. Aquí están mis heridas, aquí están mis marcas, las huellas están en mí. Yo ofrecí mi vida por todos ellos. Y ahora, además de eso, yo soy el sacerdote de ellos, que va a estar clamando ante tu presencia día y noche. Alabado sea el Señor en esta hora. Y además de eso, ahora, además de ser su sacerdote, yo soy el abogado de ellos. Y ellos tienen un acusador y yo soy el abogado. Y ellos tienen a alguien que los va a condenar y yo soy el que los va a defender. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo es, por donde quiera que tú lo mires, Cristo es lo mejor que le ha pasado al hombre sobre la faz de esta tierra. Santo Jehová del cielo. Y mira cómo lo explica el apóstol en Hebreos capítulo 10, verso 10. Es que me encanta su explicación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La invitación que Dios nos hace. Dios nos está haciendo a todos nosotros una invitación a entrar al lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Hay un camino nuevo.
las viejas formas, los viejos métodos, las tradiciones religiosas que tenía el pueblo judío ya no sirve. Ahora hay un nuevo camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y ahora nos enseña de qué era simbolismo el velo. Esto es de su carne. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Tú me estás siguiendo? El velo era símbolo de la carne de Cristo. De la misma forma que el velo fue abierto, la carne de Cristo fue abierta. Oh Señor, santo Dios. Oh, gloria a Dios. La carne de Cristo fue abierta. Abierta a puñetazos. Abierta a latigazos. Abierta con clavos. Abierta con coronas de espinas. Abierta con una lanza que traspasó su costado. La carne de Cristo fue abierta. Y Él dice, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, dice Él, de su carne. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A través de la muerte de Cristo, simbolizada por la rotura del velo, se abría el camino al lugar santísimo. Esto es al cielo. Tenemos acceso al cielo mismo. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Nosotros estamos muy llanitos, estamos quedándonos muy abajo, estamos aquí en la tierra todavía y no estamos entendiendo que la muerte de Cristo nos da a nosotros acceso a unas experiencias espirituales mucho más profundas que las que nosotros estamos buscando. El velo rasgado nos invita a no tener miedo, y el velo rasgado nos invita a entrar confiadamente a la presencia de Dios. Por eso es que el capítulo 4, verso 16 del libro de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú necesitas socorro, Dios te da el oportuno socorro, que significa el socorro a su tiempo. Dios nunca llega tarde. ¿Cuánto me están entendiendo? Y usted me puede preguntar a mi pastor, ¿y por qué si Dios nunca llega tarde? Hay cosas que a uno le pasan en esta vida, que uno le pide a Dios que las evite y Dios no las evita. Bueno, porque Dios tiene planes con tu vida. Y hay cosas que Él no va a evitar. Y Él dice en su palabra: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Sé paciente y espera. Dios sabe explicarse a sí mismo. Y hay cosas que el mismo tiempo no las explica. Pero Dios no falla. ¿Cuántos creen que Dios no falla? Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, dile: Dios no falla. A ti te puede fallar un amigo, te puede fallar una amiga, te puede fallar un familiar, te puede fallar el esposo, te puede fallar la esposa, pero Dios no falla. Te puede fallar alguna persona dentro de la iglesia, pero Dios no falla. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros a que no pongamos la mirada a nadie aquí abajo en la tierra. Y ahí es donde mucha gente también falla. Se ponen a mirar a los que tienen a los lados de ellos y terminan atribulados. Cristo dice: mira, no mires a nadie, pon tu mirada en mí. Mírame a mí, dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe.
¿Qué más dice Dios? No te compares con nadie, compárate conmigo. Debiéramos de quedarnos en el área donde nadie puede competir con nosotros. Y usted sabe dónde es el área donde nadie podrá competir con nosotros. Es en la virtud de hacer que sobre esta tierra se mueva la presencia de Dios. Porque ese es el propósito de Dios a través de su iglesia. Hacer que su presencia se mueva donde quiera que esté el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso nos toca a nosotros. Los pecadores mueven el pecado. Nosotros movemos el perdón de Dios. Los pecadores mueven la injusticia y la maldad. Nosotros movemos la misericordia y la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado. Los pecadores se entregan a toda suerte de maldad sobre la faz de esta tierra. Nosotros tenemos que irnos por este mundo moviendo la presencia de Dios y diciéndole al más miserable pecador: si Dios llega a tu vida, la presencia de Dios te santifica y te hace un hombre y una mujer nuevo. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso fue que los hombres usados por Dios fueron hombres que tuvieron un encuentro con la presencia de Dios. Abraham, Jacob, Moisés, etcétera, son ejemplos de eso. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, invocó la presencia de Dios. En Génesis 48, verso 15, Jacob decía al bendecir, dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. ¿Cuántos me oyen? Vamos a escuchar esta bendición. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y como decía él al invocar bendición sobre ellos, decía: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. El Dios que me mantiene desde que yo soy, que significa desde que nací hasta este día. Él invocó la presencia de Dios. Cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac, invocó la presencia de Dios. La Biblia dice que Génesis 24:40, entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Mandó a aquel hombre a buscar mujer para su hijo e invocó la presencia de Dios sobre de él. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versos 23 al 24: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice ahí: la hora viene y ahora es. Lo cual significa que la hora ha llegado. Y sabe una cosa, mi amado hermano, mientras más cerca está Cristo de venir a esta tierra, más nos vale a nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Más nos vale. No se envuelva en nada que no tenga que ver con adorar a Dios en espíritu y en verdad. No permita que nadie lo envuelva a usted en nada que no sea con adorar a Dios en espíritu y en verdad. Olvídese de Raimundo y de todo el mundo. Pelea por tu salvación. Tu salvación es primero que cualquier cosa. Y si tú ves una persona que no camina bien dentro de la iglesia, dite a ti mismo: allá él con Dios. Aunque él camine mal, yo voy a caminar bien. ¿Ah? Porque a veces hay personas que ven que alguien hizo algo. Ah, no, mira para allá. Mira, si aquel lo hace, yo también lo puedo hacer. Pues tú eres tan carnal como el que lo está haciendo. Y lo que andabas buscando era una excusa para tú hacerlo también.
No lo habías hecho todavía porque no encontrabas una excusa, pero ahora ya encontraste la excusa. Por fin hay alguien que lo está haciendo y ahora tú dices, yo también lo puedo hacer. El Señor te reprenda a ti y reprenda al que lo está haciendo también. El espiritual no habla así. El espiritual dice, el que quiera andar de su manera, que camine a su manera. Yo voy a caminar a la manera de Dios. El que se quiera perder, que se pierda. Yo me voy a salvar. El que quiera hacer las cosas como le da la gana, ya ellos. Yo no voy a hacer las cosas como a mí me da la gana. Cuando yo era miembro de la iglesia allá en Ponce, había un montón de gente que andaban como le daba la gana. Mi pastor era un hombre bueno, un hombre santo, un hombre serio, con una palabra poderosa desde el altar. Pero siempre había quien hacía las cosas como quisiera. Porque lo único que un pastor gobierna, si se puede usar esa palabra, gobernar, en una iglesia, son las ovejas. Eso es lo único. Porque las ovejas son las que oyen la voz del pastor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me oyen. Y me siguen. ¿Ah? Tú lo único que puedes gobernar, pastorear, para quitar la palabra gobernar de ahí. Lo único que tú puedes pastorear son ovejas. Pero tú no puedes pastorear cabros. Y en la iglesia hay ovejas y hay cabros también. Si usted es oveja, ríase. Digo, y si es cabro, ríase también para que todo el mundo piense que es oveja. ¿Ah? Hay gente que a veces dice, ¿por qué el pastor no hace nada? Porque el pastor no puede hacer nada, mijo. Porque la única forma que el pastor podría hacer algo, ¿sabes cómo es? Metiéndose dentro de la gente misma, metiéndose de por dentro. Déjame ver si me puedo meter por dentro de ti, chico, para que tú vivas como yo quiero que tú vivas. ¿Ah? Pero por más que yo trate de metérmelo por dentro de una persona, yo no me la puedo meter. ¿Ah? Yo digo, Señor, si yo me le pudiera meter por dentro a esa hermana, le bajo el juego a la falda que tiene puesta. Si me le pudiera meter por dentro a esa... Mire, hermano, yo he ido a predicar a iglesias donde he visto hermanas con unos tremendos escotes hasta acá abajo enseñando toda la entrada de los senos. Eso es una inmoralidad. Que la Biblia dice que eso es enseñar la vergüenza de la desnudez. Y yo digo, Dios mío, si yo me le pudiera meter por dentro a esa hermana, le subo el escote del traje. Pero no puedo. Y hay otras por ahí que si me le pudiera meter por dentro, le quito cuanta pintura se ponen en la cara. Señor, reprenda al diablo. Pero no me le puedo meter por dentro. ¿Y sabes qué? Dios no me hizo a mí tampoco para meterme por dentro de nadie. Porque ya Dios envió el que se mete por dentro. Y el que se mete por dentro es el Espíritu Santo. No soy yo. El Espíritu Santo es el que se mete por dentro y cambia y transforma a la persona. Y para que el Espíritu Santo cambie a una persona, la persona tiene que estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque Dios respeta en cada persona la individualidad de esa persona. Si tú no quieres que Dios te cambie, Dios no te va a cambiar y se acabó. ¿Ah? Hello. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta noche? Entonces usted está aprendiendo en esta noche que ya usted nunca más va a decir, ¿y por qué el pastor no hace nada? Porque la respuesta a eso es, porque el pastor no puede hacer nada. Porque el pastor no es Dios. Porque el pastor no cambia a nadie.
Porque lo único que el pastor puede hacer es predicar. Y después que predica, lo otro que puede hacer es jalar a la gente a la oficina. Y después que lo jala a la oficina y le dice, mire, esto aquí es así, 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 así. Ya ahí se acabó más nada, no puedo hacer más nada. Porque no lo va a entrar a bofetar, ni caer a puñetazo. En una ocasión alguien me dijo, varón, esa hermana tiene la falda muy pegada. Yo le dije, vete, díselo al esposo de ella que esposo tiene. Así le contesté, hermano, yo no puedo gobernar la falda de esa mujer, ella tiene esposo en la casa para que la gobierna. Hello, hello, hello. ¿Están aquí? Ay, Señor. Yo le estoy diciendo a ustedes que la Biblia dice que la hora viene y ahora es. No es mañana, es ahora es. No es de aquí a 2 meses, es ahora es. No es el año que viene, es ahora es. No es la semana que viene, es ahora es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es ahora. A su nombre. Tenemos que aprender a luchar en oración hasta vencer. Y voy a terminar. Génesis capítulo 32, verso 24 habla de cómo Jacob luchó su bendición. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay que aprender a luchar en oración. Y hay que aprender a luchar en oración hasta vencer. Hasta vencer. Yo siempre estoy leyendo acerca de la oración. A mí me gusta cultivar mi vida de oración. Y me gusta leer libros de la oración. Cualquier escrito que encuentre acerca de la oración. Yo siempre digo que siempre hay algo que aprender de alguien. Siempre hay algo que alguien dice que a uno lo toca. Y en estos días estuve leyendo un artículo acerca de la oración. Y me encontré con cosas que me tocaron. Cada día yo entiendo más que la oración es lo que eleva al creyente al nivel en el cual puede encontrarse a él mismo metido en la presencia de Dios. Es nuestra falta de oración la que nos lleva a decaer espiritualmente. ¿Y sabes cuál es lo malo, según dicen algunas personas? Que después que se cae de la vida de oración, según ellos, es difícil reponerla de nuevo. Dicen que se les hace difícil, que antes oraban muchas horas y ahora se les hace difícil orar hasta 30 minutos. ¿Sabe usted qué? Nada es difícil para aquellos que le sirven al Señor. Lo que pasa es que nuestra mente se coloca en una posición que es la que hace las cosas difíciles. O sea, cuando tú vas a orar, si tú eres una persona que has decaído en la oración, tú no puedes irte a medir tu oración con el tiempo en el que orabas 3 horas. O sea, tú andas buscando en 10 minutos lo que sentías en 3 horas. Y no es así. La persona que ha decaído tiene que entender
que para volverse a levantar va a comenzar de nuevo desde abajo. Y va a comenzar como si fuera un recién convertido. No lo eres tal vez por el tiempo que llevas en la iglesia, pero sí lo eres en el sentido de que tu vida espiritual se ha ido por completo abajo y tienes que comenzar de nuevo desde el principio. No se alcanza 3 ni 4 horas de oración de la noche a la mañana. No fue así cuando te convertiste a Cristo. No va a ser así ahora tampoco. La vida de oración es un asunto de cultivar. Cultivar la presencia de Dios en uno. Para eso uno tiene que separar un espacio de tiempo. Que uno sepa que ese tiempo uno lo puede separar para orar. El tiempo que sea. Si el mejor tiempo es en la mañana. Si el mejor tiempo es en la tarde. Pero tú tienes que separar un espacio para ti donde tú puedas orar. Ese día, ese tiempo que has separado todos los días, tú te vas a buscar un lugar aparte, secreto, donde tú estés solo. Tú vas a decirle a los que están en tu casa, yo no quiero que me molesten porque ahora yo voy a orar. Y además de eso, vas a cerrar la puerta, vas a bajarle el volumen al celular porque el tiempo de la oración no es un tiempo para ser interrumpido por nada ni por nadie. Si tú tuvieras una visita con el presidente de los Estados Unidos, tú tendrías que bajar tu celular, el volumen de tu celular, al entrar ahí, porque mientras esté hablando con el presidente de esta nación, tu celular no te puede sonar a ti ahí delante de él. Tú entras a un cine y te mandan a que tienes que bajar el celular. Y hay un montón de lugares por ahí donde tú entras y te dice que tienes que bajar el celular. Tú entras a la oficina de un doctor y dice que tienes que bajar apagar hasta el celular. ¿Ah? ¿Acaso entonces los doctores son mejores que el Dios al que tú le sirves? Que en un hospital tú apagas el celular y entras a tu cuarto a hablar con Dios y lo dejas prendido por si acaso alguien te llama. Vamos a colocar las cosas en el lugar que se merecen. Dios está por encima de todas las cosas. Y Dios es primero en nuestra vida. Y es primero que cualquier otra cosa que haya sobre la faz de esta tierra. Porque en nuestra vida no es nada más importante que la presencia de Dios. Así que tú te metes en el cuarto y apagas el celular o le bajas el volumen al celular. Si tienes que poner música, ponla, si es que la necesitas en tus primeros días. Yo cuando oro por lo regular no pongo música. Yo puedo orar sin música, pero muchas veces también la pongo. Y empieza ahí poco a poco. Pídele perdón a Dios por cualquier falta cometida. Después comienza a adorar a Dios. Alaba su misericordia. Alaba su presencia, alábalo por su perdón, alábalo porque Él ha tenido misericordia de ti. Empieza a darle alabanza al Señor, que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Y cuando tú empiezas a alabar al Señor en tu cuarto, estás invocando la presencia de Dios en tu cuarto. Y después entra en lo demás. No pongas reloj, porque si tú dices, voy a orar 15 minutos y pones un reloj, a su nombre. Deme unos poquitos minutos y termino. Total, hacía días que ustedes no escuchaban la voz de su pastor. Y por aquí pasan muy buenos predicadores. Y el que viene esta semana que viene, me dicen que es muy bueno, porque yo no lo he escuchado predicar todavía, pero me dicen que es muy bueno. Pero como quiera, no hay voz como la voz de un pastor para su iglesia. Santos, por mejores que sean los predicadores, la voz del pastor hace falta. Fíjese bien, le estoy diciendo, no se ponga a mirar el reloj. Olvídese el reloj, no ponga reloj. Métase a orar ahí. Trate de que si usted ora 5 minutos, sean los 5 minutos mejor orados de su vida. Porque la oración no se mide por el tiempo que dura, sino por la sinceridad del corazón que la hace. Y hay quienes pueden estar 2 horas orando y no llegar ni tan siquiera al techo. Y una persona venir y humillarse ante la presencia de Dios y arrodillarse y salirle un llanto del alma y no salirle ni una palabra por la boca. Pero el llanto es un llanto de humillación. Y cuando terminó de llorar se sintió que ya cumplió, porque se sintió descargado. Y cuando miró el reloj, ay Dios mío, me duró 5 minutos y yo pensé que era más. Pero qué bien me siento.
porque abriste tu alma ante la presencia del Señor. Pero esos 5 minutos tú los disfrutaste. Y entonces te vas a sentir motivado a volver a pasar más tiempo con el Señor. Es lo que pasa. Así es como se enamora la gente, ¿verdad? Ah, Sammy, Jonathan, así es como se enamora uno. ¿Ah? ¿Cómo este muchacho se me pudo enamorar por allá por Milwaukee? Se fue conmigo para allá en una campaña. Vio una joven por allá que le llamó la atención. La estuvo velando. Vio que estaba haciendo una actividad ya en la parte de afuera del templo. Y yo creo que se acercó a comprar. ¿Te acercaste a comprar? Se acercó a comprar. Se acercó a comprar. Pero mientras compraba tenía el ojo puesto sobre la que vendía. ¿Ah? Y ahí entabló una conversación. Y la pequeña conversación que tuvo con ella la disfrutó. Y entonces el otro día de campaña, porque era una campaña de varios días, pues él siguió buscando más conversación. Y parece que ella también disfrutó la conversación porque nunca lo puso para un lado. Santo Dios. ¿Eh? Y tienen que haber disfrutado mucho de la conversación porque ella en Milwaukee y él por acá, lo único que hacían era hablar por teléfono. Lo que se daban era conversación. ¿Eh? Pero para que las personas puedan pasar media hora conversando, 1 hora pegados a un teléfono, tienen que sentirse que les agrada la conversación. Oh, Dios mío. Ahora trae eso al mundo espiritual. Oh, Señor, ¿te agradará a ti conversar con Dios? Será bueno conversar con el Señor. Se podrá disfrutar el conversar con el Señor. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. A veces mi hija Keila se levantaba y me decía, Jonathan anoche casi no me deja dormir orando allá arriba, papi. Porque el cuarto de él quedaba encima del cuarto de ella. Tienes que decirle que baje la voz cuando está orando. Digo, pero mi hija, ¿cómo le voy a decir que baje la voz? Entonces, mejor haz una cosa, cuando tú lo escuches a él, que él está así, no te deje dormir, pues ponte a orar tú también. Es así. Disfruta la oración. Comienza esta misma noche cuando llegues a tu casa. Procura terminar el año en una victoria única y exclusiva para ti en tu vida espiritual. El tema de este mensaje dice la invitación que Dios nos hace. Dios nos está diciendo a nosotros, mira, el velo se abrió de arriba a abajo para que tú tengas acceso a mi presencia. Yo te invito a mi presencia, te invito a disfrutar de mi presencia, te está diciendo el Señor. Y voy a terminar. A Moisés le resplandeció el rostro después de haber hablado con Dios. La Biblia dice en Éxodo 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Fíjese bien, él se metió ante la presencia de Dios y salió de allá que el rostro le resplandecía. A ellos le dio miedo y tenían miedo de acercarse a él, cuando lo que tenían que hacer era ir donde él y decirle: ¿qué yo tengo que hacer, Moisés, para que la presencia de Dios se me pegue a la cara como se pegó a la tuya? Y eso es lo que tenemos que aprender en la iglesia. Tenemos que aprender a escoger nuestras amistades, aprender con quién hablamos y aprender con quién caminamos. No todo el mundo en la iglesia es espiritual. Oh, Dios mío, yo quisiera decir que todos son, pero la realidad es que no es así. La iglesia está llena de personas imperfectas, de gente que busca a Dios al 100%. Otros lo buscan al 50%. Y otros están entre el 50 y el 100.
Otros están entre el 30 y el 50. Y otros sencillamente no están. Y escúchame, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí todavía en este altar? Porque en mi vida cristiana, desde que comencé en los caminos del Señor, yo siempre me he pegado de aquel que yo veo que está pegado de Dios. Desde que empecé. Miren, la iglesia en la cual nosotros pertenecíamos, ¿verdad, nena? Allí había gente desobediente, allí había gente que el pastor decía, no se pueden ir para ese lugar, y ellos se iban. Mira, nos visiten en ese sitio, ahí, lo que se está moviendo es un espíritu de error. Ellos se iban para allá. Y después invitaban a uno. Pero yo decía, no. ¿Y tú sabes a quién yo me pegaba? A los que obedecían al pastor. Y entonces, y al negrito lindo, Carlos Cosme, que ese fue el que me enseñó a orar. Y ustedes han escuchado la historia. Ese me enseñó a orar. Ese me cogió el mismo primer día, me arrodilló al lado de él. Y aunque las rodillas se me dormían, a los 5 minutos ya yo tenía mis rodillas que yo no las aguantaba. Yo me quise levantar y él me cogió por el hombro y me dijo, ¿para dónde va? Y me bajó. Yo le dije, no, es que las rodillas me duelen. Tengo las rodillas dormidas. Y me dice, pues tienes que echar callo en la rodilla. Si te levantas de ahí, no echas callo. Quédate ahí hasta que eches callo. ¿Sí? Y había veces que nos levantábamos de la rodilla, él y yo, y nos sentábamos así porque estábamos solos. Y él me decía, vamos a ver cómo están los callos, súbete el pantalón. Y yo le tenía que enseñar mis rodillas. Y él me enseñaba la de él o yo. Porque ese muchacho hasta en la rodilla dormía. Es verdad, es verdad. Ese muchacho hasta en la, había veces que se arrodillaba a orar y estaba tan cansado que se quedaba hasta dormido. Él dormía hasta en la rodilla. Eso tenía tremendo callo ahí en la rodilla ese muchacho. Y yo eché tremendos callos también en la mía. ¿Ah? Y a mí siempre me gustó arrodillarme a orar ante la presencia de Dios. Y una de las cosas que a veces yo lamento por mi condición de la espalda es esa, que no puedo estar arrodillado como yo me arrodillaba antes. Y tengo que estar orando en mi cuarto sentado en una silla. Pero hay ocasiones en las cuales la humillación es tanta que digo, ¿sabes qué, Señor? Aunque me duela la espalda aquí voy y me tiro ahí. Y después que estoy un jato ahí en mi cuarto ahí arrodillado porque siento que mi espíritu le hace falta arrodillarse. Después cuando me voy a levantar estoy batallando para levantarme, pero con el corazón contento. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Ellos en vez de acercarse a Moisés para decirle, Moisés, ¿qué tenemos que hacer para que el rostro de Dios se pegue también de nuestra cara? No, dice aquí que ellos tuvieron miedo de acercarse a él, no se acercaron. No tengas miedo de acercarse a alguien que es espiritual. Ten miedo de acercarte al que no es espiritual. Escoge a la gente. Escoge con quién tú caminas. Escoge con quién tú hablas por teléfono. Escoge con quién tú te mandas mensajes de texto. Escoge. Y escoge para tu bien. Que por eso es que hay tanta carnalidad en la vida de mucha gente. Porque cuando se acercan a una persona que lo que viene a hablarle es, mira, de deporte. ¿Qué deporte ni de deporte? Si aquí en la iglesia eso no sirve para nada. Aquí lo que sirve es Cristo. ¿Qué me importa a mí qué equipo está ganando? ¿Qué me importa a mí qué boxeador fue el que boxeó y ganó? ¿Y qué boxeador fue el que perdió? A mí lo que me importa es quién es el que está ganando esta pelea que estoy librando yo en esta tierra. Si la está ganando el Cordero de Dios o la está ganando otro. ¿Ah? Dime con quién anda y te diré quién eres. Un mensaje que yo prediqué en esta iglesia. Búsquelo, escúchelo. Caminas con un chismoso, chismoso será. Caminas con un carnal, en carnal te vas a convertir. Métete con gente que ora para que aprendas a orar. Con gente que ayuna para que te motiven al ayuno. Con gente que alaba a Dios para que te enseñen a alabar al Señor también. Con gente que no se pierde un culto para que tú vengas siempre a la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora.
con gente que invoca la presencia de Dios sobre su vida. Dile: yo veo que tú estás lleno de la presencia de Dios. ¿Qué yo tengo que hacer para llenarme como tú te llenas? Porque Dios te está invitando a entrar en su presencia. Quiero mencionar algunos pensamientos sueltos que escribí después de que llegué a la conclusión de este mensaje, que ya lo concluí. Para que usted no se dio cuenta. Pero después que lo concluí me llegaron unos pensamientos sueltos y los escribí. Son 4 pensamientos. Los escribí y... Perdón, 3. Voy a pasar por alto uno porque hay un pensamiento ahí que lo puedo hablar en otro mensaje. Y es más largo y ustedes ya no quieren que yo me extienda más. Voy a pasar el más largo y voy a mencionar 3. Número 1. Tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos buscando es la presencia de Dios. Hay gente que andan buscando muchas cosas y no saben lo que andan buscando. Tú tienes que entender que lo que tú andas buscando es la presencia de Dios. Por eso, cuando nos convertimos, nos emocionamos tanto. Todo aquel que cuando se convirtió de corazón, sabe que el día que aceptó a Cristo, ese día salió bien emocionado de ese lugar. Sintió una cosa, porque eso era lo que estaba buscando, a Cristo. Por eso es que cuando nos convertimos nos emocionamos tanto, porque encontramos la salvación. Pero para encontrar la salvación, primero teníamos que encontrarlo a Él. ¿Y sabes qué? Algunas personas han dejado a Cristo atrás y tienen que volver a donde lo dejaron y volver de ahí para adelante. No sigas caminando si Cristo se quedó atrás, porque Cristo está supuesto a estar al frente. Pensamiento número 2. Tenemos que preguntarnos cuando hacemos algo, ¿a quién queremos que se vea? ¿A Dios o a nosotros? Cuando predicamos, cuando cantamos, cuando somos oficiales de una iglesia, maestros de instituto o de escuela dominical, ¿qué o quién es lo que queremos que la gente vea? Que el pueblo vea. ¿A nosotros o a Dios? ¿Sabes qué? Lo importante es que la gente vea la presencia de Dios en ti. Y mi último pensamiento es este: se puede dar más en un momento de humillación que en toda una vida haciendo esas cosas por nosotros mismos. ¿Entendiste? A veces lo que tenemos una pelea, tratando de hacerle todo por nuestras propias fuerzas y por nosotros mismos. Y se gana más en un momento de humillación que en estar toda una vida haciendo todo por nosotros mismos. Estemos de pie en esta noche.